Listo, se empezó a grabar la clase. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema sobre la evolución, ¿ya? La evolución va a ser un proceso de cambios físicos, morfológicos, de la diversidad de la vida que nosotros tenemos. Es decir, no solo el ser humano evolucionó, también evolucionó la Tierra, también evolucionaron las diferentes especies, ya sea fauna y también flora. ¿Ya? Entonces vamos a ver un pequeño video. El video no tiene sonido, ¿ya? Solo tenemos que estar atentos a la imagen, nada más, ¿ya? Entonces voy a empezar que se inicie el video. Listo, muy bien. ¿Qué nosotros pudimos observar o apreciar en el video que les acabé de compartir? La evolución del hombre. Ah, muy bien, la evolución del hombre, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, me están alzando las manitos. Muy bien, excelente. Vamos con mi estimada, eh, vamos con mi estimada Rosa, Rosa Ofelia. Buenas noches, licenciada. Se pudo observar la evolución de la forma física del ser humano. Ya, muy bien, excelente, muchas gracias. Ya le registro anticipación. Vamos con mi estimada Karen Sofía. Buenas noches, Licen. Se pudo observar cómo iba pasando de la fase de ser un simio, un mono, a irse convirtiendo en un humano. Y otra vez se devolvió a su forma natural. Ya, muy bien, excelente, ¿no es cierto? Vamos con mi estimada Rosa Casimira. Encienda nomás el micrófono, mi estimada. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? En el video pudimos apreciar el cambio físico del mono, la Ya. evolución para el ser humano.
Correcto, muy bien, excelente, muchas gracias. Vamos con mi estimada Angélica María. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Se vio también un cambio de rostro y cambio de color de la piel también. Ya, muy bien. Excelente, muy bien. Felicitaciones a todos los que participaron, ¿ya? Exacto. ¿Qué pasó al momento de que el chimpancé, ¿no es cierto? Iba cambiando con el pasar del tiempo. ¿Qué pasaba con todo ese pelaje? ¿Qué pasaba? ¿Seguía o qué pasaba? Ahí sí, respóndame nomás. Iba desapareciendo conforme iba pasando el tiempo, se podría decir, o la forma del físico del mono. Correcto, muy bien. Mi estimada Daisy me estaba alzando la manito. Daisy de Jesús. Sí, buenas noches, licenciada. El proceso del simio era que iba cambiando su pelaje y de ahí iba cambiando el cabello y la figura del rostro. Ujú, muy bien, excelente. Exacto, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre la evolución. Como les dije al principio, no es que solo el ser humano ha transformado o ha evolucionado, sino que también los diferentes seres vivos que habitan el planeta y también el planeta Tierra mismo en sí. Recordemos que antes el planeta Tierra no era como hoy en día nosotros lo conocemos o lo apreciamos, ¿no es cierto? Antes el planeta era un solo continente y a ese solo continente se le llamaba Pangea. Pero después hubo los movimientos telúricos, ¿diferente a qué? A las placas tectónicas, ¿ya? Las placas tectónicas están en debajo de la Tierra, por la superficie, ¿no es cierto? Y con el pasar del tiempo hubo que la Tierra se fue fragmentando, es decir, se fue separando y ahora tenemos los continentes que nosotros conocemos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué continentes nomás nosotros conocemos? Continente América. Ya, muy bien, el continente Este, americano. El continente asiático, Por ahí. Muy bien, el continente asiático. ¿Cuál más? África. Europeo. El El europeo, continente ya. europeo. Continente Correcto. ¿Cuál americano. más? Muy bien, ¿cuál más? ¿Cuál más hay? El Antártida. En la. Pacífico. Antártida. Muy bien. El Pacífico es el océano Pacífico. En el Pacífico, recordemos que no es un continente. ¿Ya? Pero muy bien. Exacto, ¿no es cierto? Continente Muy bien. americano. Correcto, el continente americano. Mi estimada Rosa Casimira. El continente europeo. Ya, correcto. Continente africano, asiático, africano. Muy bien. Ajá, africano, asiático, ya. Muy bien, excelente. Ya. Bajen nomás la manito. Excelente, ¿ya? Entonces, sigamos con nuestro proceso de la evolución. ¿Ya? Antes que eso, ¿qué es la evolución? La evolución es algo biológico. En sí va a ser un proceso de cambios que se van a hacer hereditarios en las diferentes poblaciones de los diferentes organismos a través de generación en generación o generaciones sucesivas, ¿ya? Lo que acabamos de ver en el video, a eso me quiero yo referir a lo que digo a través de generaciones y generaciones. ¿Ya? Dos principales, mejor dicho, dos principales grandes de esto que vendría siendo la evolución fue Charles Darwin y también fue Lamarck. Pero el principal fue Charles Darwin, ¿ya?
Dentro de la evolución va a haber diferentes cambios en las especies. Estos cambios se van a dar en las poblaciones de los diferentes organismos, en donde van a cambiar genéticamente, es decir, algo ya interno, no físicamente que se pueda observar a simple vista, sino más ya algo genético, algo que se tiene que visualizar a través de diferentes exámenes o a través de una ayuda del microscopio. ¿Ya? A eso yo me quiero referir cuando digo genéticamente. ¿A qué me refiero genéticamente? Genéticamente viene de la palabra gen. El gen es la cantidad de ADN que nosotros tenemos aquí en nuestros cuerpos. Y no solo tiene el ser humano, sino también tiene las diferentes flora y fauna. Ahora, todos estos cambios genéticamente que se dan se fueron dando a lo largo del tiempo. ¿Debido a qué? A la acumulación de mutaciones en el ADN, como también la selección de características que ya la especie sea ventajosa. También dependiendo ya más de su adaptación a los diferentes cambios que hubo o a los diferentes ambientes en donde ellos se encontraban, o pongámosle así, en su entorno en donde ellos habitaban, ¿ya? Un ejemplo de eso les puedo dar el cambio en el color de las polillas. De esto se produjo durante la Revolución Industrial. ¿Qué pasaba en la Revolución Industrial? Empezaron a aparecer grandes fábricas, ¿no es cierto? Y con las grandes fábricas, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con el aire? ¿Qué sería? ¿Que estaba puro o vino como un poco ya a contaminarse? ¿Qué pasaba ahí? Se ¿Qué venía creen a ustedes? contaminar ya. Contaminar, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Entonces, ¿ya? A ver, me están alzando la manito mi estimada Rosa Ofelia. Me está alzando la manito. ¿Ya no? Ya. A ver, mi estimada Rosa Casimira me está alzando la manito. Perdón, Lisa, se me fue, pero sí empezó a contaminarse el aire por la industria. ¿Ya? Correcto, ¿no es cierto? Muy bien, excelente, ¿ya? Entonces, miren, el aire también tuvo un cambio, ¿no es cierto? De lo que antes era puro, porque no había la presencia del ser humano, el aire era puro, ¿no es cierto? Pero con el pasar del tiempo ya hubo la gran evolución del ser humano y el ser humano ya empezó también a él a adaptarse, es decir, a realizar grandes fábricas, a realizar grandes construcciones. ¿Para qué? Para ellos irse adaptando, ¿no? Entonces, estos grandes cambios que también hubo en el clima, tuvo grandes, pongámosle así, a los animalitos como que tipo a perjudicarles, pero a su misma vez a beneficiarles. ¿A qué me quiero referir esto? Es que con esto del proceso de la revolución industrial, ¿no es cierto? El color de las polillas eran blancas. Pero con esto que hubo, la contaminación un poco ya ambiental, ¿no es cierto? Las polillas fueron ya teniendo otro color, es decir, un color medio ya marroncito, medio oscurito, ¿ya? Pero esto fue una gran, pongámosle aquí, fue un cambio positivo para ellas, ya que a los depredadores, es decir, los depredadores, los que son depredadores de las polillas, al momento de camuflarse, porque esa es la palabra correcta, al momento de ellas camuflarse, ¿qué pasaba con los depredadores? Los depredadores no podían visualizar si mismo estaba ahí el insecto o era solo la corteza del árbol, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba aquí? ¿Quiénes creen que eran más perjudicados de las polillas? ¿Las que eran de color cafecito, oscurito, igual que el tronco de un árbol, o las que eran blancas? ¿A cuál creen que se comían más los depredadores? ¿A las blancas o a A las a blancas, licenciada. A las blancas. Correcto, A las a las blancas. blancas, ¿no es cierto? Muy bien. Exacto. Entonces, miren, esos son los cambios o adaptaciones que después de ellas, ¿no es cierto? Por el proceso de la revolución industrial y lo que hubo los cambios ambientales,
al momento de ellas ya tener su nueva generación, ¿no es cierto? Su generación ya salió con eso, con ese color, ¿ya? Entonces, hubo palillas que sí, que salían de color blanco, pero la mayoría ya empezaron a salir de color cafecito. Y entonces ahí es donde apareció la primera vez o la palabra que nosotros conocemos como camuflaje. ¿Algún animalito se puede camuflar aparte de lo que les estoy explicando? A ver, ¿alguien sabe qué animalito se puede camuflar? El camaleón. Camaleón. Camaleón, Sí, el camaleón cierto. cambia de color. Muy bien. Ahora, Los solo búhos, el camaleón será el animal que se puede camuflar. Mi estimado Luis Bolívar me estaba alzando la manito. Sí era para decir el camaleón, licenciado. Ya, muy bien, excelente. El jaguar negro. Mm, Jaguar negro, ¿no será puma? Ya, Exacto, el puma. listo, ya, muy bien. También algunas aves se pueden camuflar. Correcto, algunas aves, ¿no es cierto? Pero aparte de ellas, también están las serpientes. ¿De qué color es la serpiente cascabel? La serpiente cascabel es color tierra, más o menos, arena. No es correcto, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes creen que para nosotros, al momento de ir, pongámoslo así, de caminata por ahí, por la costa, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que vamos a ser capaces de diferenciar a simple vista que por ahí está una cascabel? ¿O nos confundiríamos que es un poco de tierra? Nos confundimos. Nos se confundimos, ¿no es confunde. cierto? Correcto. El único sonido que les diferencia es que en la cola, ¿no es cierto? Empiezan a estar... tss, 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 tss. Es la única cosa que nosotros decimos, ah, por ahí está una serpiente cascabel, ¿verdad? Ya. Entonces, aparte de estos cambios, ¿no es cierto?, que ya se fueron dando en las diferentes especies y también en el ser humano, esto produjo que haya una herencia genética, es decir, la transmisión de características a través de generaciones mediante el ADN. El ADN es como esta hélice que está aquí. ¿Sí ven aquí? Esta partecita que está aquí como que entrecruzados, así a ver, ¿cómo que podría ser? Como que se le hubieran dado la vuelta, ¿no es cierto? Ya, esa partecita se llama ADN. El ADN es cual recoge todo ese material genético. Por eso nosotros lo decimos herencia genética. ¿Ya? El proceso temporal, es decir, que hay esos cambios acumulativos a lo largo de millones de años. No es que la evolución solo vino desde antes de ayer. No, no, no. La evolución fue a largo millones de años que se han dado, o mejor dicho, que han dado forma a la biodiversidad actual, es decir, a la que nosotros conocemos hoy en día. ¿Ya? Dentro de ello, para nosotros saber, o mejor dicho, nosotros conocer de cómo era antes que los seres humanos empezaron a transformarse, a adaptarse, a evolucionar y también las diferentes especies, ¿no? Entonces, esto hubo, o pongámoslo así, hubo grandes evidencias evolutivas, múltiples líneas de evidencias científicas que respaldaban la teoría de la evolución. Estas teorías se evidenciaron por el registro fósil, es decir, los huesitos que encontraban antes, ¿no es cierto? Los arqueólogos encontraban los huesitos, ya sean de algún animalito de la prehistoria o de algún resto humano en la antigüedad.
A eso se quiere referir a registro fósil. Es decir, el registro fósil nos proporciona esa evidencia directa de las diferentes formas de vidas pasadas y también nos ayudan mostrando cambios graduales a lo largo del tiempo que se han dado. Estos fósiles de transición son aquellos que muestran esas características intermedias entre grupos principales, como el Australopithecus, puede ser también entre reptiles y aves, o también puede ser entre peces y anfibios. A eso me quiero yo referir. Y están las series evolutivas, que van a ser las secuencias de los fósiles que van a ayudar a documentar la evolución, como la evolución del caballo, ¿ya? A eso. A esa partecita está aquí, ¿ya? El caballo antes era pequeño, como que más pequeño que el burro, ¿ya? Más pequeño que el burro. Pero este fue evolucionando con el pasar del tiempo hasta hasta que nosotros los conozcamos como ahora nosotros los visualizamos, ¿no es cierto? Es decir, grandes y majestuosos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, también hubo eso, estas evidencias o estos registros fósiles también hubo con los seres humanos. Es decir, ¿cuál era nuestro antepasado? Nuestros antepasados, nosotros sabemos que venimos de los monos, ¿no es cierto? Del chimpancé. Pero ¿cuál fue nuestro antepasado? Nuestro antepasado se llamaba Lucy. ¿En dónde la encontraron? A las orillas del río, ¿no es cierto? Entonces, miren, nuestro antepasado era Lucy, pero gracias a que lo encontraron, gracias a los registros fósiles. Y ahí no, con tantas tecnologías que hoy en día ya hay, entonces pudieron comprobar el ADN que ellos tenían en los huesos. Y gracias a eso pudieron descubrir que sí, que es la evolución del ser humano. ¿Ya? También está la anatomía comparada. ¿Qué pasó aquí? Ya, ahí sí está. ¿Ya? La anatomía comparada va a ser ya el estudio en sí de las similitudes y también las diferencias en la estructura del ser humano, es decir, de los huesos, ¿no? Por eso dice anatomía. Anatomía va a estar, pongámosle así, consecutivo a los huesitos, ¿ya? Ahí viene el cráneo, el fémur, el húmero, el radio, el cúbito, ¿ya? A todo eso nos quiere decir lo que vendrían siendo las costillas, costillas verdaderas, costillas flotantes, el esternón, las clavículas, la mandíbula, todo eso, ¿ya? Todo a eso me refiero. Entonces, esto de la anatomía comparada nos ayudaba a qué? Nos ayuda, a ver, déjenme ver que no se quiere aparecer. Ahí está, ¿ya? Entonces, esta anatomía comparada nos ayuda al estudio de las similitudes y también diferencias en la estructura de diferentes organismos, en donde estos van a revelar la historia evolutiva, perdón, de cada una de estas especies o también del ser humano mismo, ¿ya? Van a encontrar órganos homólogos, es decir, estructuras con origen evolutivo común, pero de diferentes funciones, como las extremidades anteriores de los mamíferos, es decir, el brazo humano para nosotros, ¿no? La aleta para la ballena, la ala para el murciélago, ¿ya? Entonces ellos comparaban esas anatomías que cada uno de los diferentes seres vivos, pongámoslo así, fueron evolucionando, ¿ya? Entonces, recordemos que el chimpancé se movilizaba en cuatro, ¿no es cierto? Es decir, era cuadrúpedo. Pero después, con el pasar del tiempo, ellos fueron viendo que para que no tengan mucho riesgo, para poder visualizar mejor, tuvieron que adaptarse, ¿no es cierto? Y caminar
en dos patas, porque así nomás empezaron. Entonces ahí es cuando ya empezaron a ponerse erguidos y ser bípedos, ¿ya? Antes eran cuadrúpedos, pero después pasó un tiempo y empezaron a andar en dos patas, es decir, se volvieron bípedos, ¿ya? Y también están los órganos vestigiales, es decir, que van a ser estructuras reducidas que fueron perdiendo su función original, es decir, como el apéndice en los seres humanos o los huesos pélvicos en las ballenas, ¿ya? Ahora, les voy a preguntar algo. ¿Ustedes qué creen que el ser humano perdió por completo? Es decir, que no tiene alguna función. ¿Qué tenían antes los monos? ¿Qué tenían? Los La pelos. cola, ya. Correcto, la Pelaje. cola, ¿cierto? Ya. El pelaje, licenciada. También el pelaje, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Correcto. Entonces, esta parte, ¿a qué me quiero referir? O a qué hace o mejor dicho, ¿a qué se asemeja esto que yo les pregunté? Si nosotros nos vamos por la parte de la espalda, ¿no es cierto? Y bajamos, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está ahí? Las caderas. Una parte de las caderas. Si bajamos recto, recto, recto. La cola. La cola. Ya. ¿Cómo se llama la cola? La nalga. Aparte de la nalga, ¿ya? A ver, les ayudo un poquito. Si nosotros bajamos con nuestras manitos, ¿no es cierto? Lo primero que encontramos es nuestra columna vertebral. ¿Verdad o mentira? Sí, Es licenciada. verdad. Que se Perdón. baja ¿Verdad? toda la... ¿Cierto? Ya. Después de que nosotros llegamos hasta el último, ¿no es cierto? Nosotros vamos a encontrar como una pequeña elevación o un pequeño hundimiento, mejor así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este pequeño hundimiento? En este pequeño hundimiento nosotros vamos a tener el coxis, o como antiguamente lo sabían llamar, el chiquizupa, ¿ya? A la pantalla ya Así no lo dice. llamaban antes antiguamente. Es decir, que cuando a veces se golpean en esa partecita que les digo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Les duele o no les duele? Sí, es bastante Sí. doloroso. Duele. Ya. Sí, En esa partecita hay una parte que es como tipo colita. A ver, déjenme ver si es que encuentro aquí, ¿ya? Para que de hablar, ¿ya? Vamos aquí. Coxis, ¿ya? A ver, ya. A ver, ¿se visualiza lo que les estoy proyectando ahorita? sí, Sí, Ya, a ver, licenciada. ¿qué Sí, visualizan licenciada. ahorita? sí, Imágenes de la parte de las caderas y de la parte para llegar al coxis. Correcto, ¿ya? Listo, miren. Entonces aquí, en esta, a ver, déjenme el diagrama. No, esta está muy chiquita. Ya, aquí está, aquí está. Esta partecita como que estuviera la mujer, ya en esta de aquí, en esta de aquí. ¿Qué visualizan ustedes? ¿Está o no está ese hundimiento que les digo? Sí. Sí, está Sí. de hundimiento ahí. Licenciada. sí, Ya, ¿no es cierto? Y miren aquí, tienen como un pequeño, como que si fuera un dedito, ¿no es cierto? Sí. Así es. Sí. ¿Ya? Ese es un vestigio que los seres humanos tenemos, pero que no es, pongámoslo así, que no es útil para nosotros. Pero antiguamente era útil. ¿Por qué? Porque esta es la cola que se vino cayendo. ¿Ya ven? Entonces, al momento de que se cae uno, ¿no es cierto? ¿Le duele o no le duele? sí, duele.
Le duele, ¿no es cierto? Pero miren, a esto es lo que yo me refiero, ¿no es cierto? Que hubo en la anatomía comparada, es que hubo grandes cosas que se fueron desapareciendo. En este caso, quedó un poco de vestigio, es decir, que hay algo que se puede visualizar en el ser humano. Y en eso viene la cola que antes los monos, mejor dicho, que ahora los monos, ¿para qué lo utilizan? ¿Para qué será? Para desplazarse, ¿no es cierto? Y también les Ajá. ayuda como agarre, ¿ya? Entonces, miren, ese fue el proceso de la apareció el pelaje con el pasar del tiempo, ¿no es cierto? No, sino que también hubo un vestigio, es decir, hay algo que no se perdió, pero que no está en su forma natural, es decir, a nosotros no nos sale una cola para estarnos colgando como los monos, ¿no es cierto? O si tenemos No, una cola que... No, no es cierto, ya. Pero no. mire, a esto me refería yo que nos queda un vestigio de esto, ¿ya? Pero no nos ayuda, es decir, que no es algo que necesitamos en sí como funcionamiento o que tiene un funcionamiento. No, solo que está ahí. ¿Por qué? Porque es un vestigio, nada más, ¿ya? Entonces, ahora sí ya quedó comprendido esta partecita que trataba de decir que se bajen más abajito de su espalda. Sí, licenciada. Listo, muy bien, ¿ya? Entonces, sigamos por favor, ¿ya? También está la biología molecular. Esta biología molecular va a ser en sí... Ay, ver, ya se perdió. A ver. Espéreme un ratito. Que no se quiere dejar visualizar. Ahí está, ¿ya? La biología molecular va a ser en sí ya lo que vendría siendo el ADN, es decir, material genético. Esto nos va a proporcionar la evidencia directa en sí de las relaciones evolutivas en diferentes especies. Pero esto nosotros también vamos a tener un ancestro común. En nuestro caso, ¿no es cierto? Licenciada, Como les disculpe, no mencioné. está pantalla mostrándose. Ah, ya, listo. Muchísimas gracias, mi estimada. Entonces les vuelvo a compartir la pantalla, ¿ya? A ver, espérenme un ratito. Eso sí, si es que se desaparece, me avisan nomás, ¿ya? Muchas gracias. Listo, ahora sí ya están visualizando la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, estaba En bien. mi computador no sale nada, no sé qué pasó. Tal vez puede ser el internet, mi estimada. De ahí la Sí, mayoría está sí bien. visualizan. Sí, Sí, No, licenciada. Sí, 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 licenciada. sí se sí, ve. ya. Listo, muchas gracias. Tal vez las personas que no les aparece, tal vez puede ser que se les bajó el nivel de la señal del internet, ¿ya? Entonces, a esto me refería entonces con la biología molecular. Es decir, que nosotros aquí vamos a tener presentes lo que sería el material genético. Aquí nosotros podemos decir que tenemos un árbol filogenético o o como antes llamaban un árbol genealógico, ¿no es cierto? Es decir, que ponían arriba a la mamá y al papá, a los lados en las ramitas a los hijos, ¿no es cierto? Y si es que ya eran casados, pues más abajito ponían la persona con la que estaba casada y si ya tenían hijos también les ponían, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, ¿cómo correctamente se lo denomina? Se lo denomina árbol filogenético, ¿ya? Entonces, su árbol filogenético de las diferentes especies está que en los dinosaurios, ¿no es cierto? ¿Cuál creen que sería el antepasado de la gallina? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué animal de la prehistoria creen que es su ancestro común? ¿Cuál creen ustedes? El T-Rex. El dinero, no, ese no es. A ver, otro. el Vamos con dinosaurio. El tiranosaurio, No, el tiranosaurio Rex no es, mis estimados, ¿ya? Vamos con mi El estimado águila, Digmo. El dinosaurio, licenciada. Ya, a ver, ¿quieren que les ayude o no?
El águila. No, el águila no es. A ver, era uno que empezaba con la T, pero no es del tiranosaurio Rex, es del pterodáctilo. El gallo blanco. El El pterodáctilo. Correcto, muy bien. ¿Ya? Miren, el antepasado de la gallina es el pterodáctilo. ¿Ya? Miren, ¿sabían eso? Que el antepasado o el ancestro común de la gallina era el pterodáctilo. No, No, licenciada. No, No, no es cierto. Ya, muy bien. Listo. Entonces, mis estimados, esto ha sido todo por el día de hoy. Es decir, que nosotros vimos, ¿no es cierto?, las evidencias evolutivas que se han dado. Por favor, como les mencionaba al inicio, no olvidarse de visualizar las clases grabadas en la semana que no tenemos los encuentros asincrónicos, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan viendo que se puede subir la retroalimentación o como también se puede subir un tema nuevo, ¿ya? Entonces, por favor, solo eso, mis estimados, no se olviden de realizar sus diferentes pruebas diagnósticas. Recuerden que tienen hasta el 28 en mi caso. En caso de las otras asignaturas, no sé hasta cuándo les pusieron los profes. Entonces, por favor, no dejar pasar eso, que no se les olvide de realizar su prueba diagnóstica y nada más. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Que Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes. Si es que se encuentran en sus casitas o si es que se encuentran en sus trabajos, de igual manera que me los bendiga a cada uno de ustedes. Y ya nos estamos encontrando en la siguiente clase, mis estimados. Se me cuidan muchísimo. Una bendecida noche, licenciada. Gracias, hasta mañana, licenciada. Hasta mañana, mis estimados. Mañana, compañeros. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Mañana, compañeros. Chao, Hasta chao, mañana. Rosita. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Buenas noches a todos. Sí.